Este pescadito está chupando aceite y no es por la harina. Lo chupa en el momento exacto en que el aceite deja de hervir. Y eso, en tu cocina, pasa antes de lo que crees. En una freiduría de Cádiz, ese mismo pescado sale crujiente. Siempre, sin fallar. Y no es magia, no es la mano del freidor, no es un secreto del sur. Es esto, litros de aceite hirviendo, que recuperan la temperatura al instante. En casa hacemos justo lo contrario, por eso falla. Te enseño la única causa que lo explica todo. El pescado por dentro es agua, mucha más de la que parece. Cuando toca aceite muy caliente, esa agua se evapora de golpe y sale hacia afuera con fuerza. Mira las burbujas. Todas esas burbujas son agua escapando. Y mientras el agua sale hirviendo, el aceite no puede entrar. Esa es la barrera. El crujido no es el aceite, es el agua saliendo a tiempo. Pero si el aceite está frío, el agua sale despacio. No hay barrera. Y por ese hueco entra el aceite. Gota a gota. Hasta empaparlo entero. Esto es lo que hacemos en casa. 2 dedos de aceite en una sartén pequeña y ahí metemos 6 trozos de pescado, frío. De golpe, en 2 segundos el aceite se viene abajo. Mira, las burbujas se apagan. Ya no se fríe, se cuece en aceite tibio y lo absorbe. En la freiduría hay litros de aceite y echan poco pescado cada vez. La temperatura ni se entera, por eso cruje. Y ahora viene lo que casi nadie hace bien en casa. La harina. Y ahora la harina, que tampoco es lo que crees. La harina no empapa el pescado. Lo empapa cuando la pones demasiado pronto. Si enharinas y dejas el pescado esperando, la harina chupa el agua del pescado y se vuelve una pasta húmeda. Esa pasta en el aceite no cruje, se empapa. La freiduría enharina justo antes de freír y sacude bien. Quita toda la harina suelta. Muchas usan harina de garbanzo o de trigo duro, más gruesa. Una harina que se queda seca y cruje. Y queda lo más fácil de olvidar, el agua del propio pescado. Si lo metes mojado, esa agua enfría el aceite de golpe. Mira la gota. Sécalo bien, con papel, y la sal justo antes. La sal pronto saca agua, y el agua, ya lo sabes, enfría. Así que no es una cosa, es una sola, repetida en cada paso. La temperatura, aceite abundante y bien caliente, pescado seco, enharinado al momento, y poco a poco, y al sacarlo sobre una rejilla, o sobre papel de estraza, como en el sur, nunca amontonado en un plato, porque amontonado el pescado suda, y el vapor que tenía que salir lo reblandece por dentro. No necesitas mejor pescado, ni una harina secreta, ni el aceite del chiringuito. Necesitas aceite caliente, pescado seco y meterlo en el momento justo. Y entonces pasa esto. La cocina no se improvisa. Y cuando la entiendes, tampoco necesitas.